Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a repasar cómo realizar un elástico simple con lana auxiliar. La particularidad de este tipo de montado con lana auxiliar es que nos permite a nosotros tener una gran elasticidad, algo muy necesario cuando nosotros trabajamos un suéter de arriba hacia abajo, especialmente si es cerrado. Necesitamos que nuestro cuello pueda estirarse lo mayor posible sin deformarse. Entonces, por ese motivo, nosotros necesitamos trabajar distintos tipos de montados elásticos. Este es uno de ellos y para poder realizarlo yo voy a estar haciendo uso de dos lanas contrastantes para poder generar este montado auxiliar. Aquí vamos a comenzar y yo ya traje mis agujas, traje el comienzo de las dos lanitas contrastantes y para poder hacer este montado con lana auxiliar yo voy a hacer uso del montado tradicional. O sea que voy a estar utilizando mi dedo índice y mi dedo pulgar para poder generar este montado. ¿Qué tengo que tomar en cuenta aquí? Uno, las dos lanitas tienen que ser del mismo grosor pero de distinto color, de ser posibles bien contrastantes para no equivocarnos. Y cuando yo trabaje con este montado tradicional, tengo que recordar que el color con el que yo voy a tejer tiene que estar en el índice. Y el color que va a ser el montado tradicional tiene que estar sí o sí en el pulgar. Eso es lo que yo tengo que recordar. Para el comienzo no hace falta hacerle en realidad ningún tipo de unión, pero si ustedes lo necesitan pueden hacer un pequeño nudito. Aquí yo simplemente lo voy a sujetar con mi mano derecha y ahí recién yo voy a posicionar mis dedos. Me ubico entre las dos lanas, genero esta pequeña V y recuerden, el color con el que yo tejo tiene que estar siempre en el índice. Y voy a traer mi aguja circular, que aquí puede ser cualquier tipo de aguja. Yo estoy utilizando la aguja circular porque es la que más me gusta. Y voy a generar este montado tradicional. Voy por debajo del hilo del pulgar, arrastro el hilo del índice y voy a ajustar. Y ahí tengo mi primer punto. ¿Ven que el punto es el del color rosado? Ese es con el que yo quiero tejer. Entonces yo voy a repetir esta acción todas las veces cuantos puntos yo necesite. Siempre me ubico entre los dos hilos. El color que quiero tejer tiene que estar en el índice. Ajusto, veo esta B y ahí recién monto. Voy por debajo y por adentro del hilo del pulgar. Hago una lazada con el índice y lo vuelvo a meter por el pulgar. Y ahí tengo 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos. Ahí yo voy a poder tener siempre mi lana auxiliar en la parte inferior y el color con el que yo quiero tejer tiene que estar en la parte superior. Una vez que yo monté la cantidad de puntos que necesito, que va a ser la mitad, ¿qué va a ocurrir con esta lana auxiliar? Si ustedes no quieren desperdiciar el material, lo pueden dejar unido al ovillo, pero si ustedes lo quieren trabajar como descarte, simplemente la tenemos que cortar. Aquí tengo el resultado una vez que yo corté mi lanita. Quiero que vean por favor que se nota el inicio y el final de esta lana auxiliar. En realidad yo no les voy a hacer ningún nudito porque quiero que vean que no se va a desatar siempre y cuando yo al comenzar a tejer sujete el hilo. Aquí ya tenemos montados nuestros puntos, puede verse la lana auxiliar, puede verse la cantidad de puntos y lo que tenemos que decidir es la cantidad de hileras que nosotros necesitamos tejer para generar este pequeño borde gordito en la parte inferior. Esta cantidad de hileras tiende a variar dependiendo más que todo el grosor del material. Y yo puedo hacer 2, 3, 4 o 5 hileras dependiendo qué tan grande quiera este borde y qué tan elastizado yo necesite este borde gordito en la parte inferior.
Aquí tengo mis puntos montados y para este ejemplo yo voy a estar realizando 4 hileras planas y en la quinta, ahí recién voy a generar este borde gordito. Entonces, lo primero que yo voy a tener que hacer es ajustar aquí mi tensión y voy a comenzar a tejer. El primer punto sí lo voy a tejer porque esto está recién montado. Entonces, hilo adelante, sujeto siempre el comienzo de mi tejido. Cuidado por favor ahí. Voy a tejer mi primer punto como revés. A ver si se ve, lo estoy haciendo bien lento. Y así voy a continuar con el resto. Tejo todos los puntos como revés y el único cuidado que yo voy a tener que tener es al comienzo y al final de mi lana auxiliar. Entonces aquí simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como revés hasta llegar al final. Aquí me acerco al final, pueden ver por favor que me quedan solamente 3 puntitos. Y estos 3 puntitos también los tejo como revés. Yo voy a parar cuando esté llegando al último. Quiero que vean por favor que ahí, como no hice ningún nudito y como tengo el comienzo, tengo que tener mucho cuidado y sujetarlo para evitar que esto corra. Y también con mucho cuidado voy a tejer el punto como revés. A ver si se ve. Y aquí cuando gire voy a ajustar. Aquí yo giro y ajusto la puntada por favor. ¿Sí? Una vez que yo gire voy a tener que hacer lo mismo. Yo dije voy a hacer 4 hileras planas. Entonces veo mi puntada, ahora es derecho, la tengo que respetar y voy a tejer todos los puntos como derecho hasta llegar al final. Como yo ya pasé mi primera hilera, simplemente voy a pasar mi primer punto sin tejer y el resto de los puntos sí los voy a tejer todos como derecho hasta llegar al final. Necesito 4 hileras, estamos en la 2. Aquí me estoy acercando al final, sigo tejiendo los puntos como derecho, llego al final y giro. Giro, estaría yo en la hilera número 3, hilo adelante, punto pasa sin tejer, voy a tejer respetando la puntada, todos los puntos como revés, así hasta llegar al final. Me acerco al final, tejo los últimos 2 puntitos como revés, giro. Giro, estoy en la hilera 4, quiero que vean por favor cómo va creciendo aquí mi tejido. Ajusto tensión nuevamente, tejo todos los puntos como se presentan como derecho. Paso primer punto, tejo el resto de los puntos como derecho hasta llegar al final. Aquí estoy llegando al final, tejo el último punto y giro. Giro, aquí claramente pueden verse estas 4 hileras y también lo más importante, se nota muchísimo más el montado auxiliar y los puntos que yo voy a tener escondidos en esta lana auxiliar. No sé si se logran ver ahí. Dentro de esta lana auxiliar, cuando yo monté, voy a tener escondidos la misma cantidad de puntos. ¿Por qué necesito yo hacer de 2 a 4 hileras? Porque esto es lo que va a formar este borde gordito cuando yo lo una. Cuando yo lo doble, voy a tener este borde gordito en la parte inferior. Mientras más hileras yo haga, más gordito se va a ver y mayor elasticidad voy a tener. Pero hay que tener mucho cuidado aquí con el tema del grosor del material. Puede ser molesto si tejemos un suéter de arriba hacia abajo tener un borde demasiado gordo al comienzo. ¿Por qué vamos a duplicar nuestra cantidad de puntos? Porque vamos a estar tejiendo un punto de mi aguja, un punto de la lana auxiliar, un punto de aguja, un punto de lana auxiliar, punto de aguja, punto de lana auxiliar. Entonces aquí yo voy a necesitar siempre abrir esta lana auxiliar para encontrar los puntos escondidos. Opciones para levantar los puntos, las mismas agujas con las que yo estoy tejiendo y si no podemos utilizar tranquilamente una aguja auxiliar doble punta. ¿Cómo arrancaría esto? Yo voy a ajustar mi tensión
Voy a pasar mi primer punto sin tejer y voy a parar aquí. Necesito utilizar aquí mi aguja auxiliar, lo voy a abrir para que ustedes lo puedan ver. Y voy a levantar este punto escondido que yo tengo, no sé si se nota ahí. Entonces, este punto que yo tengo escondido es el que tengo que levantar. Lo estoy tironeando para que lo vean. Entonces yo voy a insertar aquí lentamente mi aguja auxiliar y lo que voy a hacer es levantar este punto y dejarlo en la aguja circular. Cuidado, por favor, no tengo que levantar el color turquesa, que es la lana auxiliar. Tengo que levantar el color con el que estoy tejiendo, que es el rosa. Entonces, levanto esto y lo ubico directamente en mi aguja. A ver si se ve ahí. Aquí el punto va a quedar un poquitito cruzado, entonces voy a tener que cambiar. Voy a tener que tejer el punto como se presenta. Y cuando yo doblo esto, pueden ver que estoy viendo puntos derechos. Entonces, la puntada que yo levanté la voy a tejer como derecho. Pero lo voy a tejer desde el centro. Entonces, tengo mi hilo hacia atrás, tejo desde el centro como punto derecho. Y ahí es como voy a duplicar la cantidad de puntos que yo tengo, por favor, ¿sí? Siempre tejo de aguja y de abajo. Entonces, hilo adelante, veo un revés, tejo un revés. Voy hacia abajo, ahí puedo ver directamente el punto. No sé si se nota ahí que está escondido. Me ayudo con esta aguja auxiliar, ¿sí? Lo voy a estirar para que ustedes lo vean. Ven que lo estiro ahí demasiado para que lo vean. No sé si se ve ahí la puntada. Levanto este punto, lo ubico en mi aguja. Veo que se está viendo como un derecho. Entonces lo tejo como derecho, pero desde el centro. Y así voy a ir repitiendo todas las veces como tengo puntos en mi aguja. ¿Es necesario utilizar una aguja auxiliar? Si son principiantes, yo les voy a decir que sí. Si son más avanzados, no hace falta. Tranquilamente nosotros podemos ir tejiendo el punto de la aguja, como revés, y voy a ir hacia abajo. No sé si se ve que muevo mi aguja izquierda. Voy hacia abajo y con la misma punta voy a levantar el punto que tengo en la lana auxiliar. A ver si se ve. Voy hacia abajo, levanto aquí el punto y lo tejo como derecho. Y poco a poco me va a ir apareciendo este borde gordito. Siempre les voy a decir, si ustedes recién arrancan o directamente, si les resulta más fácil, utilicen la herramienta de la aguja auxiliar. Es más, si ustedes tienen agujas doble punta, directamente cuando levanten la puntada, a ver si se ve ahí, la voy a estirar. Cuando levanten ustedes la puntada, la estiro acá para que la vean. Como es una aguja doble punta, ustedes directamente deslizan esta aguja y pueden tranquilamente tejerlo desde aquí. No sé si se ve ahí. Ahí se ve la puntada, lo tejo directamente como derecho de la aguja auxiliar y lo saco. Esto es opcional y ustedes pueden elegir si lo utilizan o no. Lo único que yo voy a tener que hacer es siempre tejer un punto de mi aguja, un punto de mi lana auxiliar. Entonces, tengo que tejer el revés. Voy hacia abajo, ahí se ve el punto. Lo levanto y lo tejo como derecho. Así hasta llegar al final, por favor. Y van a ver que lentamente mi lana auxiliar me va a ir quedando directamente dentro de este pequeño borde. Muy chiquito para que lo vean. Yo lo voy a avanzar un poquitito más y ahí recién lo vamos a mostrar. Aquí avancé un poquitito más el tejido. Quiero que vean por favor cómo ya rápidamente se puede ver este borde gordito. Y
mi lana auxiliar se ve como un pequeño pespunte que yo voy a tener en el tejido. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir respetando la secuencia. Punto revés de la aguja, punto derecho desde la lana auxiliar. Así hasta llegar al final. Y lentamente me va a ir apareciendo este borde gordito. Ya, si ustedes no quieren utilizar la misma aguja, tienen la opción de la aguja auxiliar. Toman el punto, lo levantan, lo acomodan y ahí recién lo tejen. Siempre utilicen lo que les sea más fácil. Entonces aquí lo voy a volver a hacer. Tomo el punto de la lana auxiliar, lo levanto, lo veo, lo tejo. Siempre los últimos puntos son los más difíciles. Tejo punto de mi aguja. Cuidado aquí porque está escondido. No sé si se ve ahí. Ahí se ve como está escondido. No sé si se logra ver ahí. Puedo ubicarlo en mi aguja o puedo directamente tejerlo desde mi aguja auxiliar doble punta. Entonces aquí lo último que yo tengo que hacer es tejer el derecho y acomodo. Aquí acomode puede verse el borde gordito en la parte inferior, pueden verse los puntos que yo voy a tener en mi aguja y aquí se puede ver el pespunte que es el montado auxiliar. Este color contrastante me ayuda a ubicar directamente cuáles son los puntos que yo tengo que levantar. Y aquí voy a parar un segundito y vamos a contar la cantidad de puntos que yo tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 puntos. Entonces yo aquí dupliqué la cantidad de puntos que había montado, sin mencionar que voy a tener este lindo borde gordito en la parte inferior que me va a dar mayor elasticidad. Pero quiero que vean un segundo aquí que esto está un poquitito tirante. Yo lo voy a estirar y van a ver que tiene elasticidad, pero de todas maneras está un poquitito sentida todavía. Todavía se ve un poco tensionado. ¿Pero por qué es eso? Porque yo aquí en mi tejido todavía tengo el pespunte de la lana auxiliar. Eso es lo que me está tensionando y está frenando un poquitito la elasticidad de este montado. Yo tengo la opción de sacarlo en este momento o sacarlo después. En mi caso yo lo voy a sacar después para que ustedes vean ya el resultado final. Entonces, cuando yo gire, lo único que voy a tener que hacer es respetar la puntada como yo la vea. Si quiero elástico simple, tejo todo en elástico simple respetando la puntada. Ajusto mi tensión, paso mi primer punto que es revés, a ver si se ve ahí que es revés. Ajusto y voy a ir tejiendo respetando ya la puntada. Donde veo revés, tejo revés. Donde veo derecho, tejo derecho. ¿Qué alto voy a hacer? El alto que yo necesite para mi prenda. Yo voy a hacer un par de hileras hasta tener aproximadamente 3 centímetros y ahí recién vamos a volver para que ustedes vean cómo queda este montado cuando yo saque esta lana auxiliar. Pero como ustedes pueden ver, lo único que yo estoy haciendo es respetar la puntada. Yo termino aquí de tejer estos 3 centímetros y voy a regresar. Recuerden, cada vez que yo gire, voy respetando la puntada. Así hasta tener 3 centímetros. Aquí ya regresamos, puede verse claramente la altura de mi tejido y aquí lo que voy a hacer es eliminar o directamente quitar esta parte del pespunte del montado de lana auxiliar. Voy a tomar una aguja auxiliar para no taparlos y como yo no le dejé ningún tipo de nudito al comenzar y al finalizar, simplemente voy a tener que meterme en el pespunte y voy a tener que tirar. Así. Y esto va a salir muy lentamente. No sé si se ve ahí cómo va a ir corriendo el pespunte.
¿sí? Me meto dentro del tono turquesa, podríamos decir, y voy a ir tironeando el hilo. Claro está, si nosotros no queremos conservar esto, simplemente con una tijera tengo que cortar el color turquesa. Yo generalmente suelo correr la lana y sacarla, porque tal vez en algún momento voy a tener que reutilizar esta lanita auxiliar. Entonces yo directamente los voy a ir sacando para después reutilizarlo. Y ahora sí se puede ver directamente este borde gordito y voy a tener más elasticidad. Yo voy a continuar sacando todo lo que me queda y vamos a ver el resultado final. Aquí ya quité todo el pespunte, puede verse el borde gordito en la parte inferior y ahora sí vamos a probar la elasticidad. Ahí puede verse cómo tengo toda la elasticidad de este tipo de montado con lana auxiliar. Este es un montado muy útil, recuerden que aquí voy a duplicar la cantidad de puntos que yo utilice y puedo variar la cantidad de hileras que quiera hacer para generar un borde gordito mucho más grande o más chiquito dependiendo el material. Este sería nuestro tutorial del día de hoy. Cómo realizar un montado de elástico simple con lana auxiliar para tener mayor elasticidad y más que todo este lindo borde gordito de decoración.